Hola hermanos y hermanas, familia y amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a leer un versículo que creo que es apropiado para lo que quiero compartir con vosotros hoy. Está en Romanos 12:2 y dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después de esta lectura surgen en nosotros preguntas que podemos hacernos también. ¿Dónde, cómo y en qué condiciones estoy como hijo de Dios? En esta época de confinamiento, donde hemos tenido mucho tiempo para pensar, para meditar, para leer, hacer gimnasia también, escuchar los devocionales, inclusive mirarnos a la cara con las personas que vivimos, porque con el correr de los días normales a veces nos cuesta pararnos a hablar, a aplaudir a la tarde, también hemos hecho, y tantas otras cosas que tenemos por hacer. También creo que a muchos nos ha pasado que hemos considerado la posibilidad de saber o descubrir que nuestras vidas como cristianos, hijos del Dios Altísimo, en verdad no es la que queremos tener y que en las situaciones de peligro se agudiza. El plantearnos esto no es malo y que en realidad lo realmente importante es planteárnoslo y hacer un escáner de nuestras vidas y ver si anhelamos o queremos esto que dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? No sé si os ha pasado o quizás os esté pasando que la vida a veces nos da muchos palos, tanto en lo personal como en las muchas otras áreas de la vida, como por ejemplo el trabajo, la economía, enfermedades, incluso la muerte de un ser querido, o también en las relaciones personales o injusticias sociales que vemos a diario. Todas estas cosas, de alguna manera u otra, van incursionando en nuestras vidas y nos hacen un poco insensible a todo o casi todo, tanto en el terreno espiritual como en las relaciones personales o sociales. Como cristiano, todo esto termina alejándonos del Señor, por supuesto, de la iglesia e incluso de las personas que más queremos. No digo esto solamente a los que hayamos podido o podamos estar pasando esto, sino también a aquellas personas que podamos estar bien, con una buena economía, un buen trabajo, incluso asistiendo a la iglesia y en comunión con los hermanos, pero que a la vez estamos lejos de Dios, y esto es muy serio. Quizás no hemos llegado a comprender la importancia que esto tiene. No nos hemos parado a pensar cómo estamos, o quizás es que nos conformamos con lo que tenemos o como incluso con la vida espiritual que llevamos. Hace un tiempo, hablando así con una persona de todo un poco y de muchos temas, y entre ellos este es un tema que abordamos y que nos preocupaba en realidad. Esta persona me decía: yo la verdad, otras veces y muchas veces y mucho tiempo, no he querido cambiar. Estaba bien como estaba enfadado, no quería perdonar, me daba igual todo. Pero ahora en realidad, escudriñando la palabra, haciendo devocionales y todas estas cosas que hemos escuchado estos días, quiero y de verdad me gustaría ser transformado por el Señor. Tener una vida diferente como cristiano. Estoy cansado de este tipo de vida cristiana que llevo, pero no puedo. No puedo cambiar tal o cual cosa, situación o pensamientos, o perdonar, esta apatía hacia todo y todos, y hasta no querer perdonar. Y créanme, hermanos, que hay que tener la suficiente humildad y temor de Dios para llegar a reconocer y confesar esto, incluso querer cambiar. No es fácil, pero es la mejor decisión
que podamos hacer en medio de todas las circunstancias. Es una decisión personal e intransferible. En ese momento cuando estábamos hablando, clamé al Señor sabiduría para no errar en la contestación, para no dar respuestas que no fuera correcta. Primeramente el Señor me la dio a mí y luego la pude transmitir a esta persona. Le dije, nosotros solos no podemos, pero si oramos y clamamos al Señor nuestro Dios, todopoderoso, misericordioso, que nos ama incondicionalmente, que dio a su Hijo, lo más preciado, su único Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz, para que pudiéramos ser, por medio de Él, salvos y tener vida y vida en abundancia. Él sí que puede ayudarnos a transformar nuestras vidas. ¡Qué bendición! De esta manera, el Señor puede hacer en nosotros, como dice la Biblia, transformarnos, renovarnos, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos conoce y muchísimo. Él no pasa desapercibido de nosotros. Él sabe cuáles son todas nuestras necesidades, nuestros problemas, lo sabe todo de sus hijos, porque Él no se aleja de nosotros. Él siempre está a nuestro lado. En la Biblia habla de muchas personas que pasaron por lo mismo que nosotros. Por ejemplo, el profeta Elías, cuando se escondió en el arbusto aquel, estaba cansado y triste por muchas situaciones que él estaba viviendo y había vivido. Dios sabía que necesitaba descansar y el Señor mandó un ángel para darle de comer y beber y le dejó descansar. Esperó que se recuperara y luego para hablar con él. También, en el caso de Jonás, cuando él le dio una orden a ir a Nínive, no quiso hacerlo, desobedeció, luego fue un poquillo orgulloso, luego obedeció, luego se enfadó. Bueno, tuvo muchas etapas esta persona, Jonás, tuvo muchas etapas en su vida. Pero el Señor también tuvo mucha paciencia con él y lo hizo el más grande predicador de Nínive. ¿Y quién no vamos a nombrar al apóstol Pablo? El apóstol Pablo perseguía a los cristianos. Era impensable que pudiera cambiar. Pero el Señor le salió al encuentro, camino a Damasco, e hizo de él el más grande misionero. Y muchos otros también en la Biblia han pasado por cosas similares y semejantes. El Señor es misericordioso, bondadoso, nos consuela y por sobre todo nos ama incondicionalmente. Abramos en nuestro corazón al Dios de toda consolación, es grande en misericordia. Y en Hebreo 12:3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dejémosles que Él haga. Vale la pena, hermanos. El Señor los bendiga.